Palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. Se apagó. Ok. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar atentos. Tómense su agüita, los que vienen cansaditos. Y oren por mí, por favor. El que esté cansadito de 3 horas de viaje se puede glorificar y puede oír la palabra de Dios de pie. Sí, amén. Amén. Así si se está durmiendo, pues así como que se balancea. ¿Ok? Ok. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a inclinarnos la cabeza por reverencia a Dios. Y vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos. Tú conoces mis insuficiencias, Señor, mis temores. Y también conoces que yo te temo a ti, Señor. No quiero hablar palabras que vengan de mi humanidad, Señor, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablándonos para poder edificarnos, para poder ayudarnos en nuestra vida, para poder sacarnos de confusiones y guiarnos a través de tu precioso Espíritu. Señor Jesús, yo me deposito en tus manos para que tú hagas, Señor, de este vaso de barro un portavoz de tu palabra, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Le podemos dar un aplauso a Dios y tomamos nuestro lugar. Primero que quiero decirles, hermanos, es que la palabra de Dios, cuando nace en el corazón de alguien que va a exponer un mensaje, esa palabra está en la memoria de uno cada día, cada hora. Entonces a veces nos pasa lo que le pasó al apóstol Juan, cuando el Señor le dio un libro, le dijo: quiero que comas ese libro. Dice: y comí el libro, y fue dulce a mi boca, pero cuando vino a mi vientre fue amargo. ¿Por qué? Porque él tenía que declarar profecías que no eran muy agradables para los tiempos venideros. Y cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, a veces nosotros venimos con temor, porque la palabra de Dios, hermanos, es una espada. Pero antes de comenzar el mensaje, quiero decirles, hermanos, familia, que yo los amo a ustedes. Y a los hermanos que han venido aquí de repente y a veces ya no vienen, también les tengo amor. O sea, el punto es que si voy a exponer un mensaje y ese mensaje no va con la intención adecuada, entonces yo me meto en problemas con Dios. Si yo hablo cosas que están haciendo de un espíritu amargado, arrogante, prepotente, o con la intención de herir a alguien, entonces a mí me va a juzgar Dios. Pero también tengo que tener la valentía y la gratitud de predicar la palabra de Dios como Dios me está indicando. Amén. Entonces vamos a entrar a un tema y usted va a decir: ese tema es un tema evangelístico, pero Dios nos va a hablar de 2 o 3 maneras aquí. Porque cuando el Señor está dando este versículo que le acabo de leer, no era a una persona ignorante de las cosas de Dios. Era a una persona conociente de la ley antigua. Entonces a veces enfocamos esto y lo predicamos a los recién llegados o que nos visitan, y está bien, pero el texto originalmente va hacia una persona conocedora de la palabra de Dios. Entonces Dios también nos va a hablar a nosotros este día. Hermanos, el tema de esta tarde es necesario nacer de nuevo. La pregunta te la debes hacer tú mismo. Y yo también me hice esa pregunta hace unos años atrás y dije: ¿yo realmente ya nací de nuevo? Aparentemente parece que sí, pero conforme fui leyendo la palabra de Dios y Dios me fue confrontando a través de las predicaciones de mi antiguo pastor o de hermanos que Dios los usa, y dije: ah, caray, como que algo me falta a mí. Entonces, hermanos, no venimos a la iglesia para que el predicador aquí nos dé masajes en los oídos o nos quite la comezón, porque en los tiempos venideros va a haber gente que va a tener comezón de oír. Y dice que van a amontonarse, porque quieren oír cosas nada más, fábulas, cuentos y cosas por el estilo que los hagan sentir bien. Pero en esta tarde traigo una palabra que no es especialmente para ti. O sea, para que no la agarren personal. Cuando se está voceando la palabra de Dios, primero hiere para este lado. Entonces, hermanos, voy a exponer cosas que a lo mejor no le van a agradar mucho a algunos, pero es con la intención de ayudar a la gente. Si no esa es mi intención, entonces Dios no va a juzgar a mí. Amén. Amén.
Hermanos, es de gran importancia que cada uno de nosotros hagamos un autoexamen en nuestra vida espiritual para poder saber realmente si nosotros ya nacimos de nuevo. Hay dos cosas que tenemos que entender en estos minutos que vamos a estar predicando. Es necesario saber si nosotros hemos nacido de nuevo o si nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No voy a entrar en confusiones porque chequeo las predicaciones que doy en el pasado y estoy tratando de no confundirlos o de no contradecirme en temas que yo voy tratando, ¿me entienden? Yo les he dicho a ustedes que al bautizarse uno en el nombre de Jesucristo, si uno fue arrepentido genuinamente, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios: hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Pero ¿cómo empieza el texto? Hermanos. Le está hablando a hermanos a la iglesia de Éfeso. Y les dice, no se embriaguen con vino, hay disolución, antes bien sean llenos. Pues que no fueron llenos ya en el bautismo. Porque le está hablando a una iglesia y a unos hermanos. Entonces el punto es que a veces nos falta llenarnos del Espíritu Santo. Ya lo tenemos los que realmente nos arrepentimos al bautizarnos. Y hay personas con las cuales yo he tratado y la Biblia me muestra que no han nacido de nuevo. Entonces hay peligro en esa cuestión. ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos? Nacer de nuevo es una obra de Dios en la cual Él da vida eterna a quienes están muertos en sus pecados y rebeliones. Al arrepentirse y al aceptar al Señor Jesús como su Salvador, hay un nuevo nacimiento. Al arrepentirse. Esta predicación les va a servir también a los jovencitos que se acaban de bautizar, mis sobrinitos que se acaban de bautizar. Y ustedes se van a evaluar y ustedes van a pensar, ¿realmente ya nací de nuevo? A Jennifer también le va a servir, a José Luis también le va a servir. Y al que agarre un poquito de esto, hermanos, pues también le va a servir. Nacer de nuevo es también tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, el cual convence de pecado a la persona y la persona queda quebrantada reconociendo su pobreza espiritual. Nacer de nuevo es entender y valorar a plenitud el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nacer de nuevo es comprender que no es por lo que hagamos que somos salvos, ni por nuestros ritos religiosos, ni por lo tanto que sepamos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le quiero dar un poquito del trasfondo del personaje al cual el Señor Jesús le da el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio según San Juan. Este hombre es un hombre llamado Nicodemo. Este hombre es un hombre de influencia. La Biblia le llama un principal entre los judíos. Este hombre era un hombre que tenía una buena reputación en el pueblo judío. Dice que era un principal de los judíos. Lo que quiere decir que este hombre tenía una buena posición social. Este no era un hombre ignorante, hablando secularmente. Era un hombre de influencia. Se llamaba Nicodemo. Este hombre también lo menciona la Biblia como un líder religioso. Dice, y vino Nicodemo de noche. Un principal de los judíos, fariseo. Era una persona conocedor y estricto de la ley. Era un fariseo. Los fariseos creían que por ser linaje de Abraham, ellos eran herederos del cielo. Era un conocedor de la palabra de Dios. No era un ignorante. Conocía la ley. Conocía todo lo relacionado con el tabernáculo. Conocía todo lo relacionado con el lavamiento de manos, con la presentación de los sacrificios en el altar del sacrificio. Conocía todo acerca de los panes de la proposición, del velo. Conocía todo él de la ley. Pero este hombre, en una ocasión Jesucristo andaba haciendo milagros. En el capítulo 2 lo puedes leer en tu casa. Él estaba haciendo milagros y los fariseos vieron al maestro haciendo milagros y se quedaron maravillados. En el capítulo 3 se le presenta a Nicodemo de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú has hecho si Dios no está con él. Él se quedó maravillado con las obras que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo ve a este hombre y este hombre le hace esa declaración, le dice, maestro, nosotros sabemos que Dios está contigo. Y en ese tipo de palabras que él está diciendo a Jesús, Jesús pudo haber dado otra respuesta. Pero les voy a dejar poquito ahí. Y les voy a decir ahorita acerca de que esta persona conocía de Dios, conocía la ley, era una persona de influencia. Pero hermanos, no es tanto lo que sepamos,
no es tanto cuánto conocemos de la palabra de Dios, no es tampoco, no importa tanto, hermanos, cuántas veces hemos venido a la iglesia, ni cuánto hagamos aquí en la obra de Dios. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, y si nosotros no ponemos en práctica la palabra que ya hemos escuchado, entonces, hermanos, podemos aprender algo de Nicodemo. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice: Él por su buena voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Ahí yo estoy al revés. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra. Ahí está. ¿Pongan en qué? En práctica la palabra de Dios. Y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla. ¿Alguien vino aquí a poner en práctica lo que se va a estar predicando aquí, o solamente vino a un culto más? ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¿Alguien vino a la expectativa, hermanos? ¿Sabe una cosa? Cuando usted llegue al culto, hermanos, si usted viene con el hambre de oír la palabra de Dios, usted tiene que tener un corazón dispuesto. Si nosotros no venimos con un corazón dispuesto, hermanos, solo vamos a oír otro mensaje y salir, vamos a seguir en las mismas. Pero la palabra de Dios nos exhorta, nos anima y nos dice que aquel que oye la palabra y no se contenta solo con escucharla, sino que la pone por práctica, será dichoso en todo lo que haga. ¿Alguien quiere ser dichoso aquí? Tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y la religión que usted está practicando no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ahí está una clave. Este hombre, hermanos, fariseo, él creía que el cielo se le había heredado por tradición, por ser judío. Este hombre pensaba que la tenía hecha en el cielo. Por eso le digo que esta predicación no es tanto evangelística, es para las personas que conocemos la palabra de Dios. Este hombre vino a Jesús de noche, como se lo había mencionado, y ya le dije el pasaje en el cual él exalta a Jesús, y eso está bien. Nicodemo, junto con todos los demás fariseos, habían visto los milagros que Jesús hacía en el capítulo 2. La respuesta de Jesús cuando este hombre le dice estas palabras no fue: gracias, Nicodemo. ¿Qué dices, Nicodemo? A ver, repítemelo otra vez. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Está la plática y de una afirmación que dijo Nicodemo, el Señor Jesús le contesta con una respuesta tajante, que nada tiene que ver con el tema. ¿Has estado platicando con alguien que de repente estás en un traque de un tema y de repente sale con otra cosa que no tiene nada que ver? Así lo agarró el Señor a este hombre. Le dice: maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y la respuesta de Jesús fue completamente diferente a lo que se estaba tratando, sin suavizar la palabra, sin eufemismos. ¿Alguien sabe qué es eufemismo? No es el esposo de Eufemia, ¿eh? ¿Ustedes saben qué es un eufemismo? Eufemismo es decir una palabra, pero más suavecito para que no suene tan duro. La misma cosa, pero de otra manera. Se usa el eufemismo. Eso lo usan mucho los predicadores y las personas que no quieren predicar la verdad como es. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que no nace de nuevo, hermanos, esa persona todavía no tiene una seguridad de poder ir al cielo. Y si tú notas a la persona que se lo está diciendo a una persona que era una persona religiosa, una persona que pensaba que tenía salvación, que pensaba que todo estaba bien. Los judíos tenían una costumbre
o se había paseado un rumor entre los judíos que Abraham allá Abraham se iba de repente a las puertas del infierno y se paraba para ver si no había por ahí ningún judío. Según ellos platicaban, eso lo cuenta la historia. Se sentían tan seguros que decían, allá está Abraham cuidándonos allá en el infierno, por ahí está parado en las puertas en caso de que un judío ande por ahí. Ellos se sentían tan seguros de su religión, se sentían tan seguros de practicar la ley, hermanos, pero el Señor lo confronta y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. El milagro más grande y más glorioso que un ser humano puede experimentar no es ser sanado de cáncer o de diabetes o de COVID. El milagro más grande que puede experimentar un ser humano no es ver que a alguien le crezca una mano o un pie. El milagro más grande tampoco es que Dios te saque de una cárcel por un milagro, ni que te liberte de la ansiedad y el pánico o la depresión. El milagro más grande que un ser humano puede experimentar, hermanos, es el nuevo nacimiento. Así es, amén. Cuando una persona experimenta realmente el nuevo nacimiento, es el milagro más grande que puedas tú experimentar. ¿Por qué? Porque a través de ese milagro tan glorioso de nacer de nuevo, tú tienes la entrada al cielo. Nadie puede entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. La entrada al cielo no es por méritos propios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. La salvación no es por obras, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos nacido de nuevo? Esto te va a servir, hermano. Estuve confundido años atrás porque yo decía, ¿por qué yo no puedo perdonar a una persona que me hizo un daño si se supone que el Espíritu de Dios reposa sobre mí? Y yo me hacía la cuestión, y como no se predican estos temas sin eufemismos, directamente te la pasean por aquí, te la pasean por acá, y tu alma está en peligro de ir al infierno porque realmente no sabemos si hemos nacido de nuevo. Y yo decía, alguien que me explique ese pasaje, no lo entiendo. Me encontraba como Nicodemo cuando él está teniendo el relato con el Señor Jesucristo. Le dice, Señor, ¿cómo puede ser posible que un hombre siendo viejo pueda meterse al vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. No te maravilles de que te dije que has nacido de nuevo. El viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Así dicen los textos. Exactito como se lo estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Que nacer de nuevo es como cuando el viento sopla, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo el que es nacido de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Dice que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. A veces nosotros, hermanos, predicamos cosas y afirmamos cosas que la Biblia no nos dice. Hacer un comentario acerca de algo y decir, Nicodemo fue de noche porque tenía miedo de los fariseos. Es válido, pero no es lo que dice la Biblia. Podemos también especular que Nicodemo quizás fue de noche porque no quería que lo interrumpieran hablando con el rabí, con el maestro. ¿Están aquí? Entonces no podemos asegurar que fue de noche porque tenía miedo. Puede ser, también puede ser que no quería que lo interrumpieran, pero en esa noche, volviendo al punto, a lo mejor había aire, ¿no? Como el aire que está aquí. Y ahí en la plática de repente Nicodemo sintió que el aire sopló fuerte. No, puede ser. Y el Señor le tiene que dar una ilustración. Pero ¿qué quiere decir el Señor con esta ilustración que les acabo de mencionar? Nunca vas a entender de dónde viene el viento ni a dónde va. Y así como puedes tú sentir el viento, pero no puedes verlo ni saber a dónde va, así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, es un milagro glorioso que no se puede explicar con palabras, pero existe. Pero ¿cómo podemos nosotros saber realmente si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo? Les voy a dar algunas cosas bíblicas y ustedes se pueden evaluar, y quizás este video lo vea alguien y diga, yo no he podido cambiar en esta área y necesitaba esta palabra. Para eso es la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos nuevos deseos producidos por el Espíritu de Dios. ¿Usted tiene deseo de estar en la casa de Dios? Usted anhela, como dijo el salmista, en su corazón, y dice, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Desearía yo estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Usted decía eso?
Cuando eres nacido de nuevo, tienes deseos de santificarte. ¿Qué es santificarte? Apartarte del pecado. Está sencillo, ¿no? Eso lo puede aprender un niño. Hermanos, familia, pero si nosotros no conocemos qué es pecado, ¿alguien sabe los 10 mandamientos de memoria? Yo te puedo asegurar que si yo paro a un ministro de esos que gritan bien recio, ¡ay! Le digo, venga hermano, ¿me puede decir los 18 puntos doctrinales o los 10 mandamientos? Puro, ¿me entienden? Dijo Pablo, ¿cómo conocería yo la codicia si no supiere que la ley dice no codiciarás? ¿Cómo puedes saber que eres nacido de nuevo si no sabes ni qué es pecado? El nuevo convertido que ha nacido de nuevo tiene deseos de santificarse. El nuevo convertido tiene deseos de leer la palabra de Dios. Paz de Cristo. Porque hemos implantado y he orado por ustedes para que ustedes tengan el deseo de oír la palabra de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene deseo de saber quién fue el que lo salvó. Una persona que ha nacido de nuevo tiene deseos de estar en la presencia de Dios. Paz de Cristo. La semana pasada estuvimos en un culto glorioso donde la presencia de Dios se pudo sentir. Y esa presencia de Dios no se puede piratear, no se puede con mucho grito hacer que la atmósfera del ambiente cambie. Esa presencia viene cuando el predicador se mete en oración y cuando el pueblo también viene de su casa con deseos de escuchar la palabra de Dios. Entonces se produce algo que no lo puede producir el hombre. Tú tienes que tener deseos, hermano, de pasar tiempo en la presencia de Dios. El nuevo convertido tiene deseos de hacer su voluntad, la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La principal voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Una persona que ha nacido de nuevo, algo lo impulsa con el poder del Espíritu Santo a ir a hablar cuando no te sientes bien. Cuando estás pasando por problemas, tú vas y predicas que Jesucristo viene pronto. Una persona que ha nacido de nuevo tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo desea pasar tiempo en oración. Hazte un autoanálisis. Y realmente estoy orando. Una persona que no ora, hermanos, es una persona que no pasa tiempo con el Señor. Y los cristianos, hermanos, de hoy en día no nos gusta orar. La oración, dijo mi mamá, si me está viendo por ahí, es como la Cenicienta. Nadie la quiere. Sin embargo, la oración es el aire que respiras. Como el aire que respiras, como cuando agarras aire con tus pulmones físicos, tú te sientas a orar y estás hablando con el Señor Jesucristo y estás pasando tiempo en su presencia, aunque tu carne no quiera, aunque te sientas cansado. Una persona que ha nacido de nuevo tiene deseos de estar en la presencia de Dios en oración. Como aquel chiquitillo que anda por ahí en el hotel y apenas está caminando, un recién nacido casi, ¿no? ¿Cuántos tiene Jacob? Uno y anda correteando a Claudia. ¿Para qué la quiere? Tiene hambre. Y quiere que la mamá le alimente, ¿verdad? Un recién convertido, una persona que ha nacido de nuevo tiene tiempo de pasar oración, tiene deseos de pasar oración con su Padre Celestial. Una persona que ha nacido de nuevo tiene deseos de hacerle bien a la humanidad, principalmente a nuestros hermanos en la fe. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos sienten el deseo de bendecir a su hermano? Amén. Una persona que tiene una relación con oración, que te santificas para apartarte del pecado. Esa persona ve a alguien y quieres hacerle un bien. A una de las personas que te hacen el mal, dice la palabra de Dios, dice, si ustedes le hacen el bien, solamente a los que los aman y los quieren, ¿qué mérito hacen? También eso lo hacen los fariseos. Pero una persona cuando se empapa de la presencia de Dios y una persona ha nacido de nuevo, tu hermano, tu hermana, tú siempre quieres hacerle un bien a las personas de allá afuera. Tienes el deseo de pasar tiempo con Dios y de hacerle bien a las personas. ¿Me están entendiendo? Amén. Sí, amén. ¿Y cómo van? ¿Sí han nacido de nuevo? Amén. Porque yo no los quiero confundir, porque la gente ve ese video y dice, el hermano está predicando herejías. No, hermano, vamos a entrar unos puntitos ya rápido en cuanto acabamos, pero usted va a saber que mucha gente, hay pastores que no han nacido de nuevo. Ay, ¿qué está hablando el hermano? La verdad. Hay pastores y ministros que no han nacido de nuevo y los miras predicando y predican bien.
¿Qué evidencias muestran que alguien que llamándose cristiano no ha nacido de nuevo? Ahí viene lo bueno. Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cómo podemos evidenciar a alguien que no ha nacido de nuevo? Una persona que no ha nacido de nuevo, hermanos, se autojustifica. Nos creemos lo suficientemente buenos como Nicodemo, como para heredar el cielo. Sentimos que ya la tenemos hecha por nuestros méritos propios. Se autojustifica. Usted sabe, échesela al saco porque hemos estado aprendiendo esto en los cursos evangelísticos, que una manera de saber si un cristiano diciéndose cristiano realmente es nacido de nuevo es cuando le preguntas, ¿tú piensas que eres una buena persona? ¿Qué te va a decir Sí. el que ha nacido de nuevo? ¿Qué dice? El que ha nacido de nuevo dice no. No. Número 2, el que no ha nacido de nuevo es insensible al pecado. Paz de Cristo. Amén. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que dice que no ha pecado siendo cristiano, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí dice así la Biblia o no? En las cartas de Juan dice eso. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, hermanos, esa persona no siente cuando peca, es como un leproso. Los leprosos del Antiguo Testamento se les caían los pedazos de carne por pedazos grandes, pedazos de oreja, y no sentían. El pecado es relacionado con la lepra del Antiguo Testamento. Cuando una persona, hermanos, no ha nacido de nuevo, es insensible al pecado. Autoevalúate y di, cuando yo peco, me duele el corazón. Todos pecamos, ¿no es así? ¿Por qué no hay tanta gente pasando a los altares en las iglesias? Yo miro muchos videos de diferentes iglesias. ¿Y por qué la gente, cuando el predicador acaba de predicar, no pasa para acá? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente religiosa que piensa que porque se bautizó ya no peca. ¿Cómo he tenido problemas yo con eso en las diferentes religiones donde he estado? Porque la gente dice, es que yo ya me bauticé, yo soy santo y puro, por la pura misericordia y por un título inmerecido que Dios nos ha dado. Aquí el único bueno se llama Jesucristo. Amén. Él es el único bueno, hermanos. Y cuando una persona se autojustifica, dice, es que yo soy bueno, realmente soy bueno. El rico que andaba persiguiendo a Jesús le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, ¿quién? Dios. ¿No se oyen? ¿Quién? Dios. Entonces cuando uno es nuevo, ha nacido de nuevo, uno reconoce su pobreza espiritual. Y cuando una persona no ha nacido de nuevo, hermanos, tiene que tener un balance, porque uno no puede decir, ok, si el Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, entonces vamos a pecar. Pero cuando una persona peca y es nuevo nacido, que ha nacido de nuevo, esa persona cuando viene a un culto, hermano, derrama lágrimas. ¿Por qué? Porque está en bancarrota espiritual aún siendo bautizado y depende de la misericordia y de la bondad del Señor Jesús. Y cuando peca una persona que ha nacido de nuevo, rápidamente trata de rectificar su pecado para salirse de ese pecado que está ofendiendo a Dios. No por miedo al infierno, no para que no hablen de mí, no para que digan que yo soy muy santo. Una persona se aparta de su pecado porque tiene reverencia al Señor Jesucristo. Y si tú estás pecando deliberadamente y no sientes ese dolor por venir a arrepentirte y dejar tu pecado, acabamos de leer la carta de Santiago que dijo, hermanos, si ustedes saben las cosas de Dios, pero no las practican, su fe está muerta. Ustedes necesitan apartarse de Dios y sentir dolor cuando ofendes a Jesús. Tienes que sentir un dolor profundo, no tienes que ser insensible al pecado si tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Cuando una persona que no ha nacido de nuevo peca, no siente ningún dolor por haber ofendido a Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene ingratitud. Un falso convertido tiene la mentalidad que fue él quien le hizo un favor a Dios al bautizarse. Jaló, paz de Cristo. En otra vez estamos bautizando a alguien allá en el gimnasio y una persona le hace señas a otra, bautízate. Y yo lo miré, ¿por qué le está rogando que se bautice? Si no se quiere bautizar, que no se bautice. ¿Para qué queremos una persona que no está arrepentida en el bautisterio? ¿Para qué? ¿Para remojarle los demonios? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, donde ha quedado postrado de rodillas sintiéndose un miserable pecador que está en bancarrota y que necesita la salvación de Dios.
Y una persona que no ha nacido de nuevo puede venir a los cultos 2, 3 veces y después escuchas, y la hermana fulana ya no vino. Nunca nacieron de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, algo poderoso pasa en tu corazón, que cuando alguien te ofende, perdonas. Por eso te estoy diciendo experiencias vividas. A mí alguien me hacía algo en la iglesia, olvídate. Como yo decía que me portaba bien como Nicodemo y que cumplía con los 10 mandamientos, el día que alguien en la iglesia me clavó un cuchillo en el alma, me deshice porque yo dije, soy inmerecedor de que alguien me haga un mal. Yo soy tan requete bueno y predico en las calles y les doy lonches de jamón a los hombres. Y alguien viene y me hace un mal, me ha ofendido. 3 años duré amargado por una persona que me clavó un cuchillo, y cuando iba a la oficina con el pastor, con el cual yo crecí espiritualmente, por la misericordia de Dios, se bajaba los lentecitos y me decía, hermano, ¿todavía no lo puede perdonar? ¿Que no se da cuenta todo lo que le perdonó Dios a usted? Y yo me cuatrapeaba y yo decía, pero pues que hermano es insensible, no está viendo que ese hermano me hizo un mal, pero algo faltaba en mi corazón. Yo no sé si no había nacido de nuevo o me faltaba llenarme del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha nacido de nuevo o tiene el corazón lleno del Espíritu Santo, te pueden brincar, te pueden pisotear, y vienen tus hermanos y te piden un favor y dices, con todo gusto, al Judas que te besó. Pero si eres resentido y el dolor de que alguien no te saludó, alguien te hizo un mal en la iglesia cuando no merecías que te lo hicieran, te dura más de 5 o 6 meses, tú no has nacido de nuevo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, tiene ingratitud y por lo tanto no está dispuesto a hacer nada por el reino de Dios. Están llenas las iglesias, hermanos. Yo pasé 15 años en una iglesia, en una plataforma, porque ahí nos ponían así. Yo decía, nunca he visto a ese hermano levantar un papel. Nunca he visto a ese hermano traer un alma para Cristo. Siempre cuando convocamos oración, el hermano va patinando y le duelen las rodillas cuando vamos a orar y no quiere orar. Nunca se presenta a los cultos de oración. ¿Qué está pasando con ese hermano? Ellos van a la iglesia, se sientan y ya no hacen absolutamente nada porque algo nos falta en el corazón, o nos falta la llenura, estamos llenando del Espíritu Santo, o no sé si hemos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Paz de Cristo. No hacemos las obras para ser salvos como una religión por ahí, ¿verdad? Que ellos dicen, ve y predica porque si no, no vas a entrar al reino de Dios. No, nosotros no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras en gratitud porque hemos sido salvos con la sangre de Jesús. Denle un aplauso a Dios. La persona que no ha nacido de nuevo pone su confianza desmedidamente en su religión o el rublo de su organización. ¿Aló? Soy presbiteriano. Crecí abajo de la banca de la iglesia de la asamblea fulana. Yo nací y crecí corriendo en el templo. Sí, tú naciste abajo del templo. Tú todo el tiempo no te sabes quién predica y quién no predica. ¿Cuántos cultos ha hecho tu papá en todos los 20 años que tienes de cristiano? Pero el evangelio no ha nacido todavía en ti. ¿Por qué? Porque se deja ver a través de tus acciones que todavía no ha nacido Dios en ti. Nací en el evangelio, pero el evangelio debe nacer en nosotros. ¿Por qué? Porque también Nicodemo se sabía toda la ley, practicaba la ley ritual, era fariseo. Sin embargo, el Señor, ¿qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Amén. Una persona que no ha nacido de nuevo enfatiza y señala solo los pecados externos de los demás con un énfasis desmedido. Yo no fumo, yo no tomo, yo uso largas faldas, me pongo camisas de manga larga cuando voy a predicar. Y cuando no me pongo camisas de manga larga, siento que va a caer la shekinah de Dios y voy a caer muerto en el altar. Puro externo, puro externo. Puro externo. Y lo externo no es malo. Lo malo es pensar que por portar una ropa y porque yo traigo un saquito negro de manga larga, ando en santidad. Yo puedo estar vestido con traje y corbata y traer una manga larga y ser una persona mundana que no ha nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo, hermanos, piensa que todo lo exterior es todo lo que importa. Pero ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta que hay personas que se visten bien, pero traen odio en el corazón. Falta de perdón. Son fríos, son murmuradores, son desleales,
son traicioneros, son codiciosos, son avariciosos, son engañadores, practican la hipocresía y practican la lascivia. Te quedarás perplejo cuando entras a un lugar. Una vez entré a una oficina de cierta persona y la persona tenía ahí una página medio rara. Y en esa misma computadora imprimía los sermones que iba a predicar. Pero yo nací en la iglesia apostólica. En una ocasión, hermanos, nos dijeron por ahí, vayan y repartan, va a venir un evangelista, vayan y repartan invitaciones a las diferentes iglesias. Nos subimos yo y otro hermano a su carro y nos fuimos. En el transcurso del camino duramos 1 hora repartiendo invitaciones. Era un domingo, iba a haber culto. Y cuando íbamos en el carro, repartimos las invitaciones a las diferentes iglesias. Y este hermano empezó con una plática medio rara y me dijo, hermano, ¿usted sabe que el ministro tal le pega a su esposa? Y ahí iba hablando. Y luego, hermano, me debe dinero, abusa de su posición para pedir dinero prestado y no paga. Iba hablando y hablando y hablando y hablando, hasta la cara se le transformaba así medio rara, las facciones faciales de él así, ya no, se miraba raro ahí, hable y hable y hable. Llegamos a la iglesia y en eso venía saliendo el hermano, porque ya estaba el culto comenzado, venía saliendo del lobby de la puerta y cuando bajamos del carro, este hermano que venía comiéndose este hermano en el carro, bajándose y lo vio, hermano, paz y Cristo, hermano. Y yo me quedaba así como que este no tiene ni pena. Y ahí en el altar a llori y balbuceando lenguas. No, hermanos. ¿Puede el Espíritu de Dios morar en una persona así? En otra ocasión, otra persona con un rango en jerarquía eclesiástica me vio a mí avanzando, ¿verdad?, sirviéndole a Dios, y me clavó un cuchillo. Por eso me amargué, me sentí mal. ¿Por qué? Porque era una persona que sabía. Era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Era una persona que lo premeditó, lo planeó, lo fabricó. O sea, no fue un pecado como el que hacemos nosotros como cristianos, Francisco. Si nosotros nos enojamos con alguien, dice la Biblia, si nosotros nos dormimos enojados, es pecado. Enojarnos no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Aló? Amén. Y este hombre premeditó lo que iba a hacer. Y en palabras cortas dije yo, ¿ya habrá nacido de nuevo este hombre? Qué dura es la verdad, ¿verdad? Es más fácil hablar un mensaje motivacional. ¿Cuándo vamos a crecer así, verdad? ¿Cuándo vamos a crecer hablando la verdad? ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Porque esto no depende de mí ni depende de ti, depende del Espíritu Santo de Dios. Y si Él quiere, puede hacer las cosas que nosotros no podemos a su tiempo. Hermanos, ¿es necesario nacer de nuevo o estar llenándonos del Espíritu Santo? Si Francisco se va de este culto y se va enojado por lo que prediqué, dudo que estés lleno del Espíritu Santo como debes de llenarte, porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero es tu responsabilidad llenarte del Espíritu Santo. ¿Cómo? Santificándonos, leyendo la palabra de Dios, orando, pasando tiempo en su presencia. No hay otra forma. Nicodemo, hermanos, se quedó sorprendido. El Señor le da una explicación y le dice, necesitas nacer de nuevo. Y cuando este hombre tiene un encuentro con el Dios del cielo manifestado en la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, este hombre ya no volvió a ser el mismo. Y tú y yo no podemos salir de aquí y ser los mismos, hermano. No podemos nosotros volver otra vez a la frialdad espiritual, a la ingratitud. Tenemos que levantarnos. Esta palabra, hermanos, me fue dulce a la boca, pero a veces me da algo en mi estómago, en mi alma, que no quiero predicar lo que Dios me dice. Pero mi intención es, hermano, que tú te llenes del Espíritu Santo. Amén. Y si tú no has nacido de nuevo, joven, sobrino, tú tienes que buscar y decirle a Dios, Señor, necesito llenarme de la presencia de tu Espíritu Santo y nacer de nuevo.
Mateo 27, 17, después de que Nicodemo tiene el encuentro con Jesús, dice que los fariseos querían agarrar al maestro para llevarlo y cuestionarlo y andaban buscando matarlo. Y cuando pasa tiempo, porque en el capítulo 3 el Señor tiene este relato con Nicodemo, y en el capítulo 27 de Mateo dice que Nicodemo estaba con todos los fariseos, ya había hablado con Jesús, y estos andaban buscando al Señor Jesucristo para cuestionarlo y para buscar cómo matarlo. Entonces, después de que él tuvo ese encuentro con Cristo, dice la palabra de Dios: reunidos pues ellos, les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estaban ahí los fariseos también en un relato aquí atrás, y están buscando cómo agarrar al maestro. Y dice que Nicodemo sale al encuentro de este dilema y les dice: ¿es justo juzgar a una persona si primero no la oímos? Pongan atención, porque Nicodemo era de los fariseos. Y cuando los fariseos iban a agarrar a Jesús, él salió en defensa de Jesús. Algo pasó cuando tienes un encuentro con Jesús que es real. Tu vida ya no puede ser la misma. Tú no puedes decir ser un seguidor de Dios y seguir siendo un cobarde escondido atrás de un rublo de una religión podrida, hueca y seca. Tú necesitas cambios en tu vida, y la valentía por las cosas de Dios te tienen que aflorar en el alma, y tú ya no tienes que ser el mismo. Dice la palabra de Dios que Nicodemo les dijo: no lo vamos a juzgar si antes no lo oímos. Tengo algo bien lindo aquí para concluir. Cuando tenemos un encuentro real con Jesús, hacemos lo que sea por la causa de Cristo. Amén. Nicodemo, después de la plática que tuvo con Jesús, ya jamás fue el mismo. En el capítulo 19 del libro de San Juan, en el versículo 38, este verso me taladró el alma. Porque Juan 3:16 ha sido el texto que más se ha usado para ganar más multitudes para Cristo. Es el texto más profundo, más sencillo a la misma vez en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto está en la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Y conforme fue pasando el tiempo y Nicodemo se fue, ya no nos dice la palabra de Dios cuál fue su reacción después de tener esa plática con Jesús, sino que lo miramos en el capítulo 19 del libro de Mateo y lo vemos defendiendo a Jesús. Y luego nos vamos al capítulo 19, versículo 38 de la carta o del Evangelio según San Juan, y vemos algo glorioso. Nicodemo hace un acto glorioso por Jesús. Escúchenme, ya vamos a concluir. Después de todo esto, cuando ya habían clavado a Jesús, lo habían golpeado, lo habían azotado, dice la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, pongan atención, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y en el versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. La escena es esta. El Señor Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Luego Nicodemo lo defiende. Y cuando ya el Señor fue sacrificado como un cordero por nosotros, ¿te puedes imaginar el cuerpo de Jesús todo golpeado, todo lleno de moretones, irreconocible, perforado de pies y manos, su cabeza rasgada por la corona de espinas, las mejillas quizás traían rasgos o rasgaduras del látigo legionario, la espalda desbaratada? Y Nicodemo agarrando el cuerpo de Jesús y cargándolo para ponerle la mirra que habían llevado. ¿Qué sentiría Nicodemo cuando le rebotaban estas palabras en el alma? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Y cuando cargó el cuerpo de Jesús, quizás el cabello de Jesús iba empapado en sangre, irreconocible. Y esas palabras que el Señor le dijo a Nicodemo me rebotan en el alma y en el corazón y se pasean adentro de mi ser y me dan un denuedo y un deseo de servirle a Dios y santificarme más para Él y buscar llenarme de su espíritu para completar el ministerio que Dios ha puesto en mis manos y para seguir adelante. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Hermanos, esta plática no la tuvo Jesús con una persona inconversa, una persona ignorante, la tuvo con una persona conocedora de la ley. Pensaba que estaba bien, pensaba que era salvo cuando estaba mal. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es pues todo es el que ha nacido de nuevo. Yo no puedo agarrar a una persona y decirle, tú no has nacido de nuevo, o tú no has nacido de nuevo. ¿Sabes? El único que puede hacer eso es Jesús. Pero si hay características aquí de las que te leí, y tú sientes que no te duele el pecado nos debe de doler, y no sientes eso, tienes que nacer de nuevo. Si no derramas lágrimas en el altar, hermano, a veces nosotros ya no sentimos nada por el Señor. ¿Por qué? Porque yo no le debo nada a Dios. Antes digan que vine a la iglesia. Por eso. Pero cuando vienes en bancarrota espiritual, puedes clamar lo que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay evidencias de que todavía el Espíritu de Dios está en nosotros queriendo llenarnos más, o si no sientes nada, tienes que pedirle a Dios que te dé el milagro más grandioso, que es nacer de nuevo. Vamos a adorar a Dios y vamos a pedirle a Dios primeramente perdón. ¿De qué le voy a pedir perdón? De todo. El cristiano nunca deja de pedir perdón porque nunca deja de pecar. Tienes que pedirle perdón a Dios. Vamos a oír un canto y vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor Jesús. Puedes levantar tus manos ahí.